Vamos a arrancar el seminario. Este seminario surge justo del doctorado en filosofía social. Es un seminario que en principio no solo tiene fines de promoción, pero también tiene, digamos, la intención es matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, uno de ellos es también hacer promoción, pero también tener un espacio donde podamos abordar distintas problemáticas sociales con especialistas de primer nivel, y la verdad es que hemos tenido especialistas muy buenos, de unos grandes investigadores que la verdad es que todas las conferencias que hemos tenido en el seminario han sido de primerísimo nivel. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Yo le agradezco mucho al doctor Juan Pablo Aranda. Sí, ya sé que el doctor Juan Pablo Aranda va a decir que no, pero el doctor Juan Pablo Aranda también es un excelente investigador y sobre todo es un excelente amigo. Entonces, me voy a permitir leer una breve semblanza de uno de sus últimos libros que publicó, que se llama Reverberaciones. Ahorita se los presumo, está en línea, se los voy a poner ahí en el link para que lo puedan descargar también, que lo puedan tener de forma libre. Bueno, si alguien quisiera comprar ahí algún ejemplar físico, también me parece que hay algunos, pero no sé cuántos haya, pero digital es gratuito, y entonces ahorita les paso el link para que también puedan descargar este texto. El doctor Juan Pablo Aranda es profesor investigador de la UPAEP y del CONCITEP, encabeza la dirección de formación, es el director de formación humanista de la universidad, es licenciado en ciencia política por el ITAM y maestro y doctor en esta disciplina por la Universidad de Toronto. Su investigación se enfoca en el estudio de fenómenos teopolíticos, con especial énfasis en el estudio de las relaciones entre democracia, populismo y el pensamiento cristiano. Eh, Sin más, yo no quiero robarle el tiempo al doctor Aranda, y Juan Pablo, simplemente agradecerte, agradecerte que hayas aceptado esta invitación y que nos puedas compartir tus reflexiones, que siempre son muy interesantes, y que bueno, gracias simplemente, ¿no? No, al contrario, mi querido Beto, y de veras es un gusto poder verlos. Lo que voy a hacer es, si me lo permiten, voy a compartir. Es un documento, la verdad es que no se me da, eh, pues no se da muchísimo esto de la tecnología, entonces simplemente eh, voy a tratar de abrir un documento, espero que lo logre hacer en algún momento, pero bueno, platicar de qué es de lo que, ahora sí que de lo que vengo a hablar. Yo en general soy un bicho raro porque de repente no me siento ni totalmente a gusto, digamos, en la ciencia política, ni totalmente a gusto aquí está, ya le encontré, creo. Ni totalmente a gusto en la filosofía. Lo que yo hago es una cosa que se llama teología política, que es el estudio de fenómenos que cruzan de alguna manera tanto el nivel, digamos, la dimensión propiamente política como religiosa, ¿no? En este caso, como decía, como lo tienen ahí en el nombre, digamos, de esta charla, que trataré de hacerla lo menos pesada posible, ¿no? Son temas, yo sé que a veces pueden ser temas complejos, yo sé que a veces pueden ser temas que pueden luego costar un poco más de trabajo precisamente por ese tema religioso, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir, pues ahora sí que con la mayor, ¿no? Con la mayor calma y con la mayor paciencia viendo todo este tema, ¿no? Un segundo, porque no sé por qué no lo puedo cargar, pero digo, si no lo puedo cargar tampoco pasa nada, ¿no? En realidad es nada más, es un documentito de que iba a servir, digamos, para que fuéramos siguiendo todos, pero lo que es que no estoy supongo que permitir, supongo, pues sí, permitir. No sé por qué me está poniendo las cosas que me está poniendo, pero bueno, no se preocupen. La cosa entonces, ¿no? Para empezar y no para mucho tiempo, la idea es estudiar esto que se llama el White Christian Nationalism. Es un movimiento que empieza a cobrar ya fuerza a partir de los años 80, a partir de los años 80 en Estados Unidos. Lo que vamos a ver es precisamente, ¿no? Un movimiento, y un movimiento durísimo, fortísimo,
precisamente de un cristianismo, o me gustaría, y yo lo que voy a defender es un pseudo cristianismo, que tiene unas características bien interesantes. Es al mismo tiempo racista, machista y imperialista, digamos, en términos capitalistas, ¿no? Se debe precisamente, es una reacción de grupos ultraconservadores en Estados Unidos, son los grupos que han estado detrás de Donald Trump, son los grupos que están detrás de toda esa derecha. Y la idea precisamente de esta charla, que digamos se deriva de un artículo que está en proceso de publicarse, es precisamente verificar si este grupo que se dice cristiano, en primer lugar es en realidad cristiano, y dado que está en Estados Unidos, si es democrático o no. Digamos, vale la pena decir desde el principio, desde mi punto de vista, no es ni uno ni lo otro, ¿no? Es decir, estamos frente a ejercicios, frente a puntos de vista que lo que están buscando no es necesariamente un punto de vista religioso, en el sentido de el reino de Dios, ¿no? Una prosperidad mayor, el amor para la gente, como ustedes lo quieran ver, ¿no? No estamos viendo eso, ¿no? Una gran cantidad de pensadores, aquí yo citaría Clayton Crockett, que es uno de los grandes de teología política norteamericana, ¿no? Dice, cualquier cosa que sea, ¿no? White Christian Nationalism, si posee cualquier esencia, es una perversión del cristianismo. Y lo que vamos a ver es esta perversión del cristianismo, que lo que quiere hacer es precisamente hacerse con el poder, pero precisamente con la intención de no volver a soltar el poder. Y esa es la parte que me interesa discutir con ustedes. Lo voy a tratar en tres grandes puntos. En primer lugar, me voy a ir hasta el siglo XVII, los inicios de Estados Unidos, con un documento extraordinario que publica John Winthrop, 1630, que se llama A Model of Perfect Charity, un modelo para la perfecta caridad, ¿no? Es precisamente cuando, ¿no? los grandes puritanos que escapan de Inglaterra, pues bueno, van precisamente a esta nueva tierra a fundar una tierra prometida. Ellos de hecho lo entienden como una tierra prometida en la cual, se llaman puritanos precisamente por eso, quieren repurificar el cristianismo que en Inglaterra, bueno, pues ellos consideraban que se estaba corrompiendo. Pues van a llegar precisamente a Estados Unidos, estamos hablando de la costa nororiental, ¿no? Que es precisamente la costa de Boston, la costa de Nueva York, toda esta zona, en la cual esas grandes ciudades lo que van a constituir es, ¿no? una cultura puritana, ¿no? Vamos a ver con calma todo lo que es eso. Después vamos a analizar cómo le voy a llamar nacionalismo cristiano, digamos, por facilidad. Este nacionalismo cristiano va a reapropiarse de estas ideas, pero torciéndolas y generando, y eso es lo que me interesa discutir con ustedes, un proyecto imperialista, ¿no? Imperialista en el sentido religioso, de hecho. Porque en el tercer punto lo que me interesa discutir es precisamente nacionalismo cristiano desde una perspectiva, digamos, teológica, que es precisamente la idea del catejón. No voy a adelantar a eso, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos de ver, ¿no? El cristianismo parte, y eso es importante porque gran parte de la cultura occidental, de hecho, está fundada en estas ideas. El cristianismo se funda como una religión antiimperialista. ¿Por qué? Todo imperio lo que quiere es persistir en el tiempo. Esa es la lógica. Quieres que dure para siempre. Eso lo podemos ver en la Eneida, ¿no? Virgilio habla de reinos que duran 1000 años. El propio Hitler hablaba de reinos ¿no? Una Germania que durará 1000 años. El milenarismo lo que hace es de alguna forma negar, ¿no? que toda acción humana está condenada a morir, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros se lo va a llevar el viento, por decirlo así. Nosotros mismos somos mortales y como tal, todo lo que es nuestra existencia humana es contingente. Pero hay esfuerzos, y hay muchísimos esfuerzos de los seres humanos por que esa contingencia se transforme en perenidad, ¿no? El cristianismo ve en eso un peligro, el peligro precisamente de que el ser humano se trate de convertir en un Dios, o en una especie de Dios que nunca muere, ¿no? Eso es el imperio desde el punto de vista cristiano. Y en ese sentido hay que recordar que a Jesús,
a Jesucristo en el año cero, digamos, ¿no? Cuando empieza, ¿no? El año 30, cuando lo aprenden y demás, es condenado y de hecho es puesto a disposición para la crucifixión por un imperio, por el imperio romano. Entonces, el cristianismo siempre ha tenido un problema con el imperio y eso es precisamente el tema que me gustaría abordar. Entonces, empecemos. Si ustedes checan un poco de historia de Estados Unidos, en realidad el discurso de John Winthrop, este que les estoy platicando, es un capitán, ¿no? De uno de las embarcaciones que llega precisamente a Plymouth, la famosa roca de Plymouth, ¿no? Es uno de los grandes monumentos que encontramos en Estados Unidos. Y lo que vamos a ver es, en el momento en el que llega este gran pastor puritano, capitán del navío, da un discurso y es un discurso que de lo que va a hablar es precisamente, va a retomar las escrituras cristianas y lo que va a plantear, o lo que va a tratar de plantear es cuál es la misión de los puritanos en esta tierra nueva. Es una tierra completamente inhóspita, salvaje, ya sabemos, ¿no? Que se va a producir incluso un genocidio o un en general los propios gringos hablan de genocidio, ¿no? De estas tierras y de estos grupos indígenas, pero detrás de los puritanos había una misión, la misión, de hecho, de crear algo y algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Entonces, dice John Winthrop, debemos considerar, ¿no? Esto estoy citando directamente del texto, que debemos de ser, ¿no? Una ciudad que está encima de una colina. Esto viene del Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña Jesús habla de eso. Nadie pone una vela y la pone debajo de una mesa, ¿no? Debemos ser como una ciudad que esté en la cima de una colina. Es decir, en ese sentido tenemos que ser, ¿no? Luz y tenemos que ser visibilidad para los demás. Tenemos que dar ejemplo. ¿Y ejemplo qué? De santidad, ¿no? Los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros, de manera que si nosotros llegáramos a tratar mal o a no cumplir las promesas que le damos a Dios en nuestras obras, no, y causamos que Dios se retire, digamos, de nuestra presencia, entonces deberemos de, digamos, pagar, ¿no? Nuestra responsabilidad de frente al mundo, ¿no? Este texto, lo interesante es que se va a perder y se va a perder durante muchísimo tiempo, prácticamente 2 siglos. De 1630 no vuelve a aparecer hasta 1830. Pero cuando reaparece con modificaciones. La persona que lo va, de hecho, a retomar es un tipo que se llama John Savage en 1831, pero John Savage es un bibliotecónomo, es un tipo brillante, pero que le empieza a poner un detalle que no está en la lectura de Winthrop. Porque este cuate lo que dice es, en caso de que una raza degenerada, y hay que ponerlo en esos términos, raza degenerada, surgiera en nuestra tierra, entonces la sola vista de esta roca de Plymouth, ¿no? Como una serpiente, ¿no? De bronce en medio, digamos, del desierto, tendría que obrar milagros para su restauración. Hay que recordar que en 1830, pues el tema del esclavismo, el tema de la segregación, todo el tema racial en Estados Unidos está todo lo que da, ¿no? Vamos a tener a Abraham Lincoln que va a luchar por esto y después su asesinato y demás. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En este pleito entre el norte y el sur hay una discusión fascinante en la cual el sur obviamente quería tener mayor representación, pero no quería que los negros, todos los esclavos, pues tuvieran derecho al voto, evidentemente. Entonces, eh, ahora sí que muy en la línea de Aristóteles, ¿no? O yo diría del peor Aristóteles, que solía decir, ¿no? El esclavo natural es aquel, ¿no? Que no se sabe gobernar, etcétera, etcétera. Y habría que considerar, y de hecho se les consideraba así en Grecia, ¿no? Era parte, digamos, de la propiedad del amo. El sur consigue meter en la constitución que cada uno de los esclavos valía 3/5 partes de voto. No, ellos no votaban, obviamente, simplemente era propiedad, pero era propiedad, digamos, viva y cívicamente importante. Todos estos problemas empiezan a pesar y ya con John Savage empezamos a ver el miedo a toda la población afroamericana. Todo ese problema obviamente viene de muy atrás y lo que vamos a ver es que cristianismo nacionalista blanco
va a tomar precisamente el discurso de John Winthrop, que en ningún momento habla de la raza, y lo va a convertir precisamente en un ariete contra precisamente el problema racial en Estados Unidos. Hay que decir que para John Winthrop, el tema, digamos, de su discurso no pretendía decir ni que Estados Unidos fuera la tierra prometida, no era la Nueva Jerusalén. Y en segundo lugar, ellos planteaban, es clarísimo, ¿no? En todo el discurso, ellos planteaban que no era una empresa individual, era una empresa que estaba diseñada para perseguir el bien común. De hecho, le llamaban una liturgia comunitaria, ¿no? Es una acción de gracias que da el pueblo, la comunidad, para Dios, precisamente para constituirse como lugar donde se promueven los bienes comunes. Y lo que vamos a ver es qué pasa cuando este discurso empieza precisamente, ¿no?, a tomar, ¿no?, tonalidades racistas, tonalidades, digamos, segregacionistas, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a ver precisamente, ¿no?, de este discurso que podría parecer inofensivo, va a regresar, y eso es interesantísimo, cuando digamos, cuando regresa con mayor fuerza, precisamente en la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? Por ahí ahorita le puedo pasar o les puedo pasar por el chat un video donde está Ronald Reagan hablando precisamente de este discurso, ¿no? Y con Reagan se inaugura lo que llamamos el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este ambiente de presiones, ¿no?, para bloquear todo el movimiento, ¿no?, por la igualdad de derechos, por el reconocimiento auténtico de la igualdad en Estados Unidos, lo que vamos a ver es que se van a generar una serie de presiones que van a empezar a generar, ¿no?, estos grupos, primero grupúsculos, ¿no?, sensaciones, corrientes, que poco a poco van a empezar, ¿no?, digamos, ya a consolidar de hecho, hacia el nuevo milenio, lo que conocemos como White Christian Nationalism. ¿De qué eventos, a qué eventos nos referimos? Primero, en 1954 sale, digamos, la Suprema Corte de Justicia aprueba, ¿no?, una sentencia, Brown contra Board of Education, en la cual se prohíbe tajantemente que, digamos, ya no se permite bajo ninguna circunstancia que haya segregación en las escuelas. Este es un punto fundamental. Si a alguien le interesa el estudio de este fenómeno, hay un libro extraordinario de Nancy McLean que se llama Democracy in Chains, que precisamente lo que trata de estudiar es cómo, a partir de esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que va a hacer el nacionalismo cristiano blanco es precisamente encontrar maneras para mantener la supremacía blanca a pesar de lo que dice la ley. Es decir, ya no podemos, van a decir ellos, ¿no?, todo el supremacismo blanco va a decir, ya no puedo esclavizar, ya no puedo seguir segregándolo porque la ley me lo impide. Pero tengo que buscar las formas de hacerlo. Y, por ejemplo, van a surgir las leyes, las famosísimas leyes de Jim Crow, que son leyes que fueron diseñadas precisamente con la intención de que, ¿no?, parecía que eran leyes, ¿no?, que aplicaban igual para todos, pero en realidad estaban enmarcadas en un proceso evidentemente racial. Por ejemplo, era evidente en ese tiempo, en el siglo XIX, la población afroamericana, la mayor parte no sabía leer ni escribir. Y entonces acaban algunos estados, particularmente de los demócratas, algunas legislaciones donde decían, para votar necesitas saber leer y escribir. Entonces, era una ley evidente, que evidentemente lo que hacía era limitar la capacidad de la población afroamericana a votar, ¿no?, etcétera, etcétera. Todas estas leyes de Jim Crow son un resultado precisamente de el progresivo triunfo de los movimientos por los derechos civiles. Después de 1954, con esta definición, empieza con todo el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Vamos a tener el asesinato de Malcolm X en 1965, ¿no?, el gran defensor, digamos, de la postura afroamericana desde el punto de vista musulmán, y también en 1968 el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Con el asesinato de estos dos, que son los dos grandes liderazgos en ese entonces, obviamente Estados Unidos entra
en una situación de ebullición social brutal. Creo que debe ser bastante comprensible porque además de todo, estamos en el mismo tiempo del boom sexual, ¿no? Las revueltas estudiantiles, Vietnam, el movimiento hippie, ¿no? Todo empieza a cambiar, las mujeres, y de hecho, la lucha también por el control de la natalidad, los derechos reproductivos de la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Con todo esto empieza a haber una serie, una sensación en el conservadurismo norteamericano de decir, algo está pasando y algo está pasando muy mal. Es decir, el mundo se está yendo, ¿no? Está al basurero. Un poco lo que pensamos a veces nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Ellos decían, algo anda muy mal, algo realmente está pasando mal. Y la gota que derrama el vaso es precisamente la decisión en 1973 del famoso, ¿no?, juicio sobre el aborto, Roe v. Wade, ¿no?, en el cual se autorizan, ¿no?, se liberaliza Estados Unidos permitiendo ciertos derechos reproductivos a la mujer. Entonces, obviamente, el conservadurismo lo que va a decir es, estamos perdiendo la guerra. Lo estaban perdiendo, era evidente. Había una liberalización del mundo, ¿no? Que ellos lo entendían, ¿no? Que, digamos, ellos entendían Vietnam y todos los grandes fracasos militares. Decían, el problema no es Estados Unidos, el problema es que hemos perdido la brújula, los valores de antaño, ¿no? Lo que John Winthrop y los puritanos nos enseñaron, ¿no? Es decir, los auténticos valores familiares cristianos, ¿no? La sexualidad, perdón, entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no?, empieza a causar un revuelo, como podemos ver, a finales de los años 70, se termina todo el periodo, digamos, que corre desde la posguerra hasta más o menos finales de los 70, que conocemos como la socialdemocracia, que se desarrolla tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? El famoso New Deal, etcétera, que pues es un modelo económico basado mucho más en, digamos, ofrecer una base, un colchón mínimo, ingreso universal, seguro de desempleo, educación de calidad, eso hay que decirlo, educación de calidad gratuita, salud de calidad gratuita, etcétera, etcétera. Y ese modelo, hay que decirlo también, fue y produjo, eso es importantísimo, lo vamos a ver otra, eh, digamos, en términos también ya más plásticos, pero es fundamental porque precisamente es la época de oro de las clases medias, ¿no? Yo a mis alumnos, cuando doy clase en licenciatura, siempre les digo, a ver, sus abuelos, sus bisabuelos tardaron 2, 3 años en comprarse una casa, ¿no? ¿Ustedes cuánto se van a tardar? No, pues quién sabe, pero una de esas nunca van a lograr comprar una casa. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo un sistema económico que no privilegia el crecimiento de las clases medias, privilegia, ¿no?, que hasta arriba tengan todo, ¿no? Y toda la base, pues simplemente no avanzamos. Entonces pueden ver que los rendimientos marginales del trabajo están estancados desde hace muchísimo tiempo. Nuestro trabajo, ¿no?, todas las personas que recibimos una quincena, nuestro trabajo cada vez vale menos. Eso es, digamos, clarísimo. Cada vez cuesta más y digamos, el valor de nuestro trabajo no incrementa en ese sentido. Y después, digamos, de que en los años 70 se empieza este movimiento por el neoliberalismo, que produce, de hecho, un matrimonio entre el conservadurismo cristiano y los que llamamos neoliberales. Que neoliberales simplemente vale decir, no es lo que Andrés Manuel López Obrador quería decir. El neoliberalismo simplemente es un proceso de desregulación exacerbada de los mercados financieros que han llevado de crisis en crisis al mundo. La última crisis fue la crisis, el crash inmobiliario en Estados Unidos del 7-8. ¿Qué es lo que pasa? Damos el giro al milenio y en el año 2001, que esa fecha hay que marcarla como la fecha de defunción o el inicio del fin de la democracia en el mundo, las Torres Gemelas y los ataques terroristas a las Torres Gemelas le van a dar el pretexto perfecto al conservadurismo precisamente para decir, ya ven cómo había un problema, ya ven cómo no debemos de aceptar a todo mundo. Entonces podemos ver, y ustedes pueden ver los discursos de Bush sobre los musulmanes, en los cuales el musulmán es convertido precisamente, hay en Bush todavía, y eso hay que reconocerlo, ¿no?, una idea de que hay buenos musulmanes, sin duda. Pero la guerra como tal está fraseada completamente en términos cósmicos. Es decir, son los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Aquí no hay, digamos, competencia, no hay partidos políticos, no, no. Con ellos no se va
a lidiar, no vamos a hablar, no vamos a negociar, no se hace. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que da pie precisamente todo esto para que surja el movimiento, ¿no? Que se vaya a consolidar en el 2009, cuando Rick Santelli crea el famoso Tea Party, que lo que va a hacer es fungir precisamente como el que organiza a toda la derecha cristiana en Estados Unidos, que son fortísimos, son verdaderamente eh, un movimiento con mucha fuerza. Estos ataques terroristas obviamente intensificaron la crítica evangelista de los evangelistas contra los musulmanes. Los propios católicos entraron en ese juego un poco. Y, digamos, si ya traíamos, ¿no? Traemos una decisión de la Suprema Corte en 1954, que lo que dice es, el racismo está mal. Tenemos los movimientos civiles de 1968 que siguen condenando el racismo. 1973, ¿no? Lo que vamos a hacer es liberalizar los derechos de la mujer, y el 9/11, que lo que va a hacer es precisamente poner el peligro, digamos, del multiculturalismo a flor de piel. Pues obviamente tenía que surgir un grupo, ¿no? Que lo que hiciera fuera poner un alto o buscar poner un alto en términos, digamos, de la defensa de los valores conservadores cristianos, ¿no? En 2009 se crea el Tea Party y en 2016 es la llegada de Donald Trump por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, que lo volverá a conseguir apenas el año pasado, ¿no? Esto más o menos, ¿no? Son algunos hitos históricos que, digamos, preceden a la formación, ¿no? de este movimiento. Hay que ver que, ¿no? Estas tres características que les decía, machismo, racismo y el capitalismo corporativo, van a ser precisamente los elementos para construir un argumento, ¿no? De carácter propiamente, perdón, y digamos, lo interesante es que se va a construir entonces, ¿no? Un argumento de tipo ya moral de una sociedad, ¿no? De un regreso a una sociedad que funcionaba bien. ¿A qué nos referimos? De nuevo, ¿no? Una sociedad blanca, donde el hombre y la mujer tienen roles definidos, claramente definidos, es decir, la mujer a la cocina, digamos, eh, en el sentido más burdo. Y en tercer lugar, vamos a ver precisamente este matrimonio con el capitalismo corporativo, ¿no? Con los grandes capitales que lo que van a hacer es fondear todo este proyecto. Es interesante, por ejemplo, mencionar en 1868 la famosa 14, la enmienda 14, establece que ningún Estado puede permitirse evitar o prohibir o limitar o entorpecer el voto de ninguna persona. Pero no dijo como tal persona, puso de cualquier hombre y utilizó el concepto male y sacaron a las mujeres. Y precisamente las mujeres estaban luchando por eso. Lo que vamos a ver es este cristianismo nacionalista. Denuncian la pérdida de valores familiares y dirigen sus ataques contra el aborto, la homosexualidad, la liberación femenina, ¿no? Y la liberación sexual. Uno puede o no estar de acuerdo con eso, no pasa nada. ¿Cuál es el punto? Ellos están utilizando y ellos han logrado precisamente utilizar estos argumentos precisamente para convertirlos en armas políticas. Hoy en día, por ejemplo, ¿no? El aborto, si bien en México es todavía un tema de discusión, no es un tema que encarnice políticamente a la gente. Es decir, no nos parte en los pro-life y pro-choice. En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, la gente que es pro-life no se habla con la gente que es pro-choice, ¿no? Simplemente es una separación política. Lo mismo pasa con la homosexualidad, lo mismo pasa con estos buenos valores familiares, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ellos querían un regreso precisamente a una visión donde, de nuevo, los roles sociales estaban clarísimos. En 1983, un cristiano nacionalista llamado James Dobson publicaba un libro en el que advertía de aquellas mujeres que provocaban deliberadamente a sus maridos para que les pegaran, antagonizándoles verbalmente, hasta que conseguían el premio que buscaban, un moretón que pudieran exhibir ante vecinos, amigos y la ley para obtener una ventaja moral.
¿no? Es el tipo de libros que circulaban precisamente en ese entonces, ¿no? En la derecha ultraconservadora, que lo que decían es claro, ¿no? Y hemos escuchado desafortunadamente ese tipo de argumentos, ¿no? Es de esa mujer se lo buscó, lo andaba buscando, ¿no? Lo andaba pidiendo a gritos. Hay un esfuerzo brutal precisamente por regresar a la mujer a roles tradicionales, por pensar que la salida de las mujeres al mercado laboral, el crecimiento de las mujeres, etcétera, es una mala idea, es una idea de hecho destructiva para las personas, ¿no? Y la presidencia de Clinton, entre 1993 y 2001, pues obviamente le dio toda, ¿no? La carnita que necesitaban, pues los escándalos sexuales de Clinton le dieron en la torre, ¿no? A este tema, y entonces dijeron, ya ven, es la depravación sexual la que está generando esto, ¿no? Entonces son racistas, por un lado, son machistas y también son neoliberales, es decir, han promovido todas estas reformas a partir de las cuales lo que quieren es que el capital, los grandes capitales, digamos, crezcan más. Por poner, digamos, un par de ejemplos, actualmente tenemos niveles de desigualdad parecidos o incluso mayores a los de la Gran Depresión. Por poner un segundo ejemplo, si consideramos los últimos 30 años, en los últimos 30 años, en promedio, la riqueza de los grandes billonarios aumentó más o menos en 1.500%, comparado con la riqueza del hogar promedio, que aumentó más o menos en 5%, ¿no? Lo cual es un cambio, creo, importante, ¿no? De tomar en cuenta. Eh, lo que estamos viendo es un proceso, ¿no? Empujado desde el conservadurismo para desregular, digamos, dar estímulos fiscales a las grandes transnacionales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sean los ricos, de nuevo, de generar un sistema financiero que apoye a la riqueza, ¿no? Hasta aquí, digamos, uno podría decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Tienen una cierta ideología, tienen una forma de pensar. ¿Cuál es el problema? Uno podría preguntarse. Bueno, el problema es que lo que ellos quieren, en primer lugar, no es solamente decir vamos a convencer a la gente de nuestra moralidad. Lo que ellos están tratando de plantear es, esta es la moralidad. Esta es la única moralidad y quien no esté de acuerdo con esta moralidad tiene un problema. Y ese problema es, tendría que salir de este país. No tiene un lugar junto a nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que hay que entender que los problemas morales en democracia no son problemas del Estado ni del gobierno, son problemas de la sociedad civil. Es decir, los ciudadanos arreglamos y nos ponemos de acuerdo sobre los problemas morales. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a que el Estado se configure como la entidad que dicta moralidad. Eso ya lo hemos visto. El fascismo intentó hacer eso, el nazismo intentó hacer eso, el comunismo intentó hacer eso, la España de Franco intentó hacer eso. Y son experimentos desastrosos en términos de protección a la dignidad humana. El gran problema del nacionalismo cristiano es que empiezan a tomar, ¿no?, desde la crítica de algunos valores, que de nuevo puede ser perfectamente válido, pero lo que hacen es utilizar esos valores, los politizan para decir, esta es la única forma de vivir, esta es la forma adecuada de vivir, esta es la forma en que deberíamos, ¿no?, promover la vida de las personas. Y más aún, lo que hicieron a partir de los años 80 fue precisamente darse cuenta de que tenían el poder para poner a alguien en la presidencia de la República, que es precisamente el experimento que tenemos con Trump. Y una de las cosas evidentes también es, no les interesa la democracia. Lo que les interesa es precisamente aplastar desde, ¿no?, el liberalismo corporativo, el capitalismo corporativo, estas nuevas leyes de Jim Crow, ¿no?, que lo que hacen es segregar más, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto que lo que busca es hacerse con el poder por medios democráticos para ejercer el poder, digamos, de forma no democrática. ¿Cuál es el gran miedo de todos los que somos demócratas? Pues es precisamente que si ellos se llegan a hacer con el poder, nunca lo van a soltar. Es un poco lo que vivimos, y digo, me permito hacer un comentario sobre nuestra situación, pero la realidad es que regresó el PRI, ¿no? Es eso de que Morena y bla, bla, pues es el PRI, o sea,
El PRI que estamos viviendo hoy en día, pues es el PRI de Echeverría, simplemente con personajes, creo, todavía incluso más ineptos de los que teníamos entonces, ¿no? Pero es un proyecto político, igual, el de México es igual, que tiene ansias de eternidad. Y lo mismo pasa con el proyecto de crear una república cristiana donde solamente los blancos que aceptan el conservadurismo más recalcitrante pueden vivir. Todos los demás tienen que salir. Y entonces se crea también una guerra, ¿no?, contra todo lo que no cabe en sus criterios, ¿no? Entonces los mexicanos se vuelven enemigos, los musulmanes se vuelven enemigos, todos ellos se vuelven, ¿no?, digamos, en gran medida se vuelven el problema que hay que atacar. Eso, digamos, porque sé que no hay tantísimo tiempo que me queda, pero digamos, este proyecto a mí me gustaría, y eso es digamos, la mayor parte de lo que hago en el paper, que bueno, si en algún momento el journal se digna a publicarlo, con gusto lo comparto, pero mi idea es ahora verlo desde el punto de vista teológico, ¿no? Ellos dicen, nosotros defendemos a Jesús, nosotros defendemos a todo esto, bla, bla. Y la realidad es que el cristianismo y particularmente el Nuevo Testamento nos da elementos para entender que el White Christian Nationalism no tiene nada de cristiano. De hecho, se configura, como habíamos dicho al inicio de esta pequeña plática, se configura como el catejón. Ahora, ¿qué diablos es el catejón? ¿No? Sería la primera pregunta. En la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, San Pablo está platicando, ¿no? Y está hablando precisamente de estos signos que van a preceder el final de los tiempos, ¿no? Estamos en una discusión escatológica, en una discusión apocalíptica propiamente, ¿no? Y en ese texto que es extraordinario, del versículo 2 al 8, dice que nadie los engañe, porque primero, ¿no?, tiene que venir el hombre de la perdición o de la anomia, es decir, el anticristo como tal. Y el anticristo lo que va a hacer, dice el texto, es se va a sentar en el trono de Dios presentándose como Dios, ¿no? Esa es la primera parte del texto, dice eso. Es decir, para el regreso de Jesús es necesario que el hombre de la anomia se presente a sí mismo como Dios. Y entonces engaña a una gran cantidad de personas y la gente lo siga y bla, bla, y lo aclame como Dios. Pero dice, ¿por qué no está sucediendo esto? ¿Por qué no se permite que Jesús regrese? Porque hay un poder que retiene precisamente la instalación del anticristo. Y ese poder es precisamente el catejón. Y el catejón lo que está haciendo es, digamos, crea una barrera, ¿no?, una barrera escatológica que lo que hace es detener el final de los tiempos. Nosotros estamos en los penúltimos tiempos y los últimos tiempos no llegan porque hay una fuerza que lo retiene, ¿no? Esas es precisamente las fuerzas catejónticas. Ahora, digo, sin meternos demasiado teológicamente, ¿no?, pero cuando esa fuerza se ha retirado, y San Pablo dice, será retirada esa fuerza, y entonces, ¿no?, se dará todo este desenlace, ¿no?, que lo podemos leer en Apocalipsis, lo podemos leer en varios textos, ¿no? Entonces, este regreso triunfal hoy en día está, digamos, suspendido por esta fuerza. Ahora, esta fuerza, y eso debe de quedar claro, puede ser una fuerza positiva o una fuerza negativa. San Pablo no lo explica. Es decir, el catejón puede ser una fuerza que lo que diga es, bueno, lo que estamos, digamos, frenando el fin de los tiempos para que más gente se convierta y se salve. Puede ser. Puede ser una fuerza para el bien, ¿no? Dame chance para salvar a más gente, ¿no? Si alguien vio la lista de Schindler, pues por ahí más o menos ese es el estilo, dame chance, ¿no? Quiero salvar más gente. Puede ser una fuerza para el mal. Es decir, me estoy reteniendo porque no quiero que acabe, porque no quiero que empiece, ¿no?, los tiempos últimos, porque los tiempos últimos ya son los tiempos de Dios, de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Durante el cristianismo se le ha dado, ¿no?, la identidad de este catejón, porque más San Pablo dice, ¿se acuerdan que ya les había dicho algo? Y nadie agarró papel y lápiz, y entonces pues nos quedamos sin saber a qué se refería San Pablo. Pero durante la persecución, obviamente el catejón era Roma. Nerón particularmente fue identificado como eso. Estas fuerzas, ¿no?, que lo que hacen es impedir, ¿no?, el desenlace de las cosas. Pero la propia iglesia puede ser considerada, ¿no?, como una fuerza catejóntica.
En este caso, digamos, pensemos en la iglesia como la imagina Dostoyevsky, ¿no? En El Gran Inquisidor. La iglesia de Dostoyevsky, del Gran Inquisidor, es catejóntica. Cuando llega, ¿no? El regreso de Jesús, llega el Gran Inquisidor y le dice, no, carnal, tú no puedes regresar. ¿Cómo crees que vas a regresar si nos costó 1000 años apaciguar a estos animales que nos diste? Y ya se acostumbraron y ya se convencieron de que ellos tienen que ceder su libertad a cambio de la felicidad. Y entonces lo que le dice el Gran Inquisidor en una escena, si no la han leído, de verdad, léanla, que es una joya. Le dice, más vale que no te encontremos mañana, porque si no te vamos a apresar, ¿eh? O sea, aquí tú no puedes regresar. Bueno, esa es una fuerza catejóntica para mal. Esa es una iglesia que se ha vuelto un poder en sí mismo y no quiere, digamos, dejar de ser ese poder. Pero la última opción para ser una fuerza catejóntica podría ser también el poder político. ¿Por qué? Porque el poder político le encanta la permanencia. Uno no crea un partido político y uno no llega a la presidencia para decir, bueno, pero en 3 años perdemos y ya, ¿no? Uno dice, de aquí nadie nos saca, vamos a ser los más fregones y, ¿no? 30, 40, 50 años y nadie nos va a sacar. El gran problema, entonces, ahí es qué pasa cuando la política se convierte en imperio. Para entender qué es el imperio, ¿no? Hecho mano de lo que dice Massimo Cacciari, un gran teórico, dice, para definirse a sí misma como imperial, una forma de poder debe ser capaz de avanzar eficazmente la pretensión de constituir el destino de una época. Época es un término que resuena dentro del catecón. Epoqué significa detención, insistencia en lo mismo. Es decir, si yo quiero ser un imperio, yo quiero que ese imperio nunca termine. Quiero que sea un imperio perfecto, que sea un imperio que dure por los siglos de los siglos. ¿No? Porque si no dura por los siglos de los siglos, entonces no es un imperio. ¿No? Los imperios tienen ansias de permanencia, pero de nuevo, las ansias de permanencia funcionan desde el punto de vista teológico como fuerzas catejónticas y fuerzas catejónticas para el mal. Todo rechazo, ¿no? Del carácter contingente y la caducidad de toda obra humana, pues implica una rebelión contra qué? Pues precisamente, ¿no? Si alguien es católico, ¿no? Y fue a misa este sábado, ¿no? El Fuego Nuevo, ahí la primera cosa que se hace, ¿no? Es con el cirio, ¿no? Se le ponen, ¿no? Sus letritas y demás, y se dice, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, esa idea precisamente, ¿no? De Jesús como el dueño de la historia es precisamente la que las fuerzas catejónticas niegan, la que todo imperio niega. ¿Por qué? Porque el imperio no quiere estar limitado, porque la historia le pertenece al imperio, porque es mi historia. Piensen, por ejemplo, ¿qué hizo la Revolución Francesa? Una de sus primeras acciones fue cambiar el orden del tiempo. Fue decir, aquí empieza el tiempo, ¿no? Y entonces empezaron, según ellos, empezaron a contar, ¿no? Y dijeron, ya, se acabó lo de la era cristiana y vamos a empezar una nueva era. Bueno, eso es precisamente es un esfuerzo, ¿no? Por marcar, ¿no? Algo que no debe terminar. Y en ese sentido, ¿no? Todo imperio, ¿no? Se pone de manera opuesta al cristianismo. Voy cerrando, espero que más o menos esté yo haciendo algo de sentido, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Evangelio, en las tentaciones de Cristo, nos podemos dar cuenta las grandes tentaciones, ¿no? Del diablo. Primero le dice, oye, pues convierte tus panecitos, ¿no? Estas piedras en panecitos, ¿no? Pues es la necesidad, si ustedes ponen la pirámide de Maslow, pues es la necesidad más inmediata, ¿no? La más absoluta. No es tengo hambre, no he comido en un rato, entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero comer. Después lo que le dice es, ¿por qué no tientas a Dios? ¿No? Aviéntate porque los ángeles te van a cachar, ¿no? Y esas parece que Jesús las batea muy rápido. Y lo que hace después, el diablo lo lleva a una gran cima y le dice, todo esto que ves es mío, va a ser tuyo, no, sí, sí, si te hincas y me adoras. Hay que recordar, por ejemplo, San Juan. San Juan es tilda al diablo como el príncipe de este mundo. Y precisamente se refiere a ese momento, es decir, ¿por qué es el príncipe de este mundo? Porque el poder le pertenece, poder en la tierra, ¿no? Y por eso el diablo puede decir eso, dice, todo esto me ha sido dado y yo te lo voy a dar si me adoras. Es decir, es la tentación del poder político. El poder político es una tentación siempre que busca la eternidad.
No. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué es la democracia? La democracia yo siempre he defendido que es bastante cristiana en ese sentido, porque la democracia lo que quiere es desactivar el poder. En la democracia, las personas que mandan les llamamos servidores públicos, que es bien cristiano. Eso es el lavatorio de pies, ¿no? Una y otra vez. Es decir, el que manda no manda, el que manda sirve. Obviamente, hoy en día no funciona adecuadamente, ¿no? Pero debería de funcionar así. Y también lo que hacemos con el poder es partirlo en cachitos para que no sea de nadie, ¿no? Es decir, lo hacemos así, ¿no? Por eso las burocracias y demás. Y no solamente eso, decimos, y tu poder va a durar 3 años. Y se fregó el asunto. No puedes durar más. ¿Por qué? Porque le tenemos pánico. Cuando alguien se eterniza en el poder, eso empieza a convertirse en algo que empieza a oler a imperio, a imperialismo, ¿no? A los deseos de eternidad. Entonces, para cerrar, el gran problema que estamos viendo hoy en día con esta doctrina, ¿no? Del nacionalismo cristiano blanco, de nuevo, no es solamente, ¿no? Que en su actuar lo que están haciendo es segregar a una gran cantidad de personas y considerar que solamente ellos son buenos, que de por sí eso ya sería suficiente para decir que no es cristiano, ¿no? Negar los derechos de la mujer, negar los derechos de los afroamericanos, decir que solamente los europeos tienen derecho a estar ahí, bla, 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 ¿no? Todo eso sería suficiente. Pero no me gustaría detenerme solamente en eso. Evidentemente hay problemas con la lógica de decir, ¿no? América para los blancos y bla, bla, que hoy en día lo estamos viendo. Eh, el grave problema desde mi punto de vista es precisamente estas ansias de hacerse con el poder y nunca más soltarlo. Porque además ellos lo que quieren es una república cristiana. Digo que de república no tendría nada, ¿no? Pero ellos quieren hacer un imperio, digamos, cristiano, que va en contra de todo lo que el cristianismo plantea. El cristianismo lo que dice, ¿no? Es que el ser humano es peregrino en esta tierra. Es decir, que no tiene patria. Y luego llegan estos cuates a decir que sí tienen patria y que van a crear su patria. Bueno, esa patria que quieren crear es una patria no solamente anticristiana, sino antidemocrática. ¿No? Un poco la idea, y déjenme tratar de defender ahora sí que por qué escribo cosas como las que escribo o presento cosas como las que presento, ¿no? Eh, porque me parece preocupante lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, con todas las broncas que tiene, y son muchas, ¿no? No vamos a negar eso, pero Estados Unidos solía ser realmente un ejemplo de democracia. Y hoy en día está resquebrajada a un nivel brutal. Está resquebrajada precisamente, pues están peleando, se están matando, ¿no? En grupos políticos, que no es solamente la idea, y eso es lo que me interesa, digamos, resaltar, no es pelearnos es padrísimo, ¿no? Eso, digo, todos mis amigos filósofos lo saben y nos encanta pelear. El problema es pelear para destruir al otro. El problema es pelear para aplastar al otro, para decirle, tú no tienes derecho a existir. Esa es la bronca. Y precisamente este grupo, ¿no? Que es un grupo difícil luego de investigar, porque no es que ellos se presenten como tal, ¿no? Es una serie de grupos ahí unidos estratégicamente, pero lo que ellos buscan es decir, vamos a crear una América blanca, tal cual, en donde las mujeres vuelvan a sus roles. Y de hecho lo vemos, si ustedes ven a los grandes televangelistas que son parte de la iglesia evangélica, las mujeres juegan con ese rol todo el tiempo. Ahora, ¿qué está detrás de eso? Y de veras, si a alguien le interesa, digamos, verificar toda esta información, con gusto les doy bibliografía, pero la realidad es que detrás del evangelismo más politizado, porque no todo evangelismo está mal, pero del peor, la gran preocupación que yo les diría que tenemos algunos, ¿no? Que nos dedicamos a estas cosas, es precisamente que los excesos, incluso sexuales, más degenerados que uno puede imaginar, están detrás de esa gente. ¿Por qué? Porque, digo, y esa es una teoría mía. No, esa sí no la saqué de ningún libro, o si la saqué de algún libro ya se me olvidó. Pero yo sí creo y estoy convencido, entre más radical la persona, si cae, si da un mal paso, se va, pero hasta abajo del abismo. El radicalismo nunca es bueno. El radicalismo lo único que hace es enfermar a la cabeza.
No, lo que hay que tener es las ideas claras y defender las verdades claramente. Estos cuates lo que han tenido escándalo tras escándalo. Había uno de los más importantes críticos al homosexualismo, pues terminó, ¿no? En un escándalo con un novio que traía, ¿no? Digo, que además el gran problema es la hipocresía que hay detrás, ¿no? Es un esfuerzo por hacerse con el poder. Esa es para mí la gran preocupación. ¿Y por qué puede ser interesante para nosotros? ¿No? Como mexicanos, digo, todos somos mexicanos, y si hay otro colega de otro lugar, ya nos platicará cuáles son sus problemas, pero ¿qué está pasando en México? En México hay un esfuerzo clarísimo por meter este tipo de cristianismo en este señor Verástegui, que es un baboso además, digo, por favor no lo vayan a seguir, pero Verástegui es precisamente, ¿no? La, yo lo digo con todo, no, la verdad es que no lo digo con todo respeto, pero bueno, es un baboso el señor. Y además es un baboso que está haciendo muchísimo dinero. Entonces, el problema es que quieren meter esa agenda, quieren meter la agenda ultraconservadora precisamente como arete político. Y además, el gran problema es, en un país tan dividido, tan radicalizado como el nuestro, el gran problema es que la gente lo va a comprar, ¿no? Y entonces, oye, o sea, México es el país donde, ¿no? Pues el partido se llama Morena por la morenita y es el país donde el presidente habla, ¿no? Y con un detente para detener el COVID y la presidenta, que es atea, por lo que sabemos, se pone faldas con la Virgen de Guadalupe. Es decir, somos bien teopolíticos. Nos encantan esos rollos. Pero el gran problema es que empecemos y que dejemos que la agenda religiosa entre el Estado. Yo creo que ese es un grave error. Es decir, tenemos broncas religiosas que tenemos que arreglar, pero tenemos que arreglarlas como sociedad. Y lo que está haciendo White Christian Nationalism es precisamente convertir en una agenda política que se resuelva de una vez y para siempre. El gran peligro de todo esto se llama nuestro sistema de libertades básicas. Y hoy en día sí está en juego, ¿no? Yo lo que les diría es, yo me empecé a preocupar por estos temas preocupándome por la libertad de la gente. Pues yo prefiero una democracia que es lenta, es torpe, es débil, pero que me deja pensar, que me deja hablar, donde hay certidumbre. ¿Qué certidumbre tenemos hoy en día? Se los pregunto de veras con la mayor honestidad. Hoy no hay certidumbre de nada. Hoy no tenemos certidumbre ni siquiera ni si del SAT va a andar devolviendo el dinero. Algo que lo habíamos logrado hace unos años. Bueno, el gran problema cuando estos conglomerados políticos empiezan a hablar un lenguaje religioso, y ojo que López Obrador era buenísimo en eso, cuando eso empieza a suceder, digamos que el fantasma del imperialismo empieza, ¿no? El imperialismo en el sentido de permanencia, decir no nos vamos. ¿Cuál es el gran miedo, ¿no? En caso de México, ¿no? Y Sheinbaum está repitiendo el modelo. Sheinbaum dice el pueblo. Ah, carajo, ¿y qué es el pueblo, no? Pues sepa la fregada, ¿no? En realidad no existe el pueblo, en democracia no existen los pueblos, existen las facciones, los grupos de interés, los grupos de poder, y todos esos grupos tenemos que negociar precisamente para generar política pública. En el mundo que estamos viviendo hoy en día, ya empezamos a hablar del pueblo guión auténtico, del pueblo guión bueno. Entonces, como hay los buenos y los malos, entonces, pues ojalá no caigamos en los malos, porque ahí sí nos va a llevar la fregada, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos me parece que vale la pena ponerles atención. Espero haber sido medianamente eh, claro. Traté, digamos, de ejemplificar con ejemplos históricos, ¿no? Es un tema que da para mucho, ¿no? Pero esa es mi preocupación. Mi preocupación es práctica. Yo siempre eso lo he platicado con Beto. A mí, la filosofía, sí. Lo único que no, que me gusta de la filosofía es cuando está metida en un problema político, ¿no? Y creo que es un problema político de primer orden que estamos viviendo y, y pues que vale la pena ponerle atención. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría por si alguien tiene, digamos, no sé, preguntas, quejas y comentarios más para hacer una discusión, un diálogo, con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pues abrimos el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, queja, sugerencia. Toño, adelante.
Doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartirnos toda pues esta postura, ¿no? Que para muchos es, o hasta este momento antes de escucharlo era prácticamente invisible. Mi pregunta, mi comentario va encaminado al qué hacer, qué hacemos ante esto, porque sí es cierto en Estados Unidos, pues se ve, se refleja, ahorita con las políticas igual antimigratorias, los aranceles que está poniendo Trump, las mismas manifestaciones de las personas que por ahí con su ciudadanía norteamericana, pero de ascendencia mexicana, están haciendo y que también están siendo reprimidos. Bueno, eso se ve de ese lado. Pero de este lado, aquí en México, pues también ya vemos eso, ¿no? Norteamericanos que les dicen a la gente, no tomes, no bebas, no hagas música, compórtate, vístete de esta manera, ya compré este terreno y ahora es mi casa, esto es América. Y nosotros, desde su punto de vista, ¿qué podemos hacer ante esto? Porque para mí, desde donde yo lo veo, desata solamente violencia. Sin duda, Antonio, muchas gracias. A ver, yo creo que el tema que planteas me parece importantísimo. Eh, a ver, yo lo que te diría, creo que déjame tratarlo desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Las personas que somos religiosos, yo me considero una persona religiosa, soy católico, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por denunciar todo intento de pervertir la religión y convertirla en un ariete político, ¿no? Y eso pasa a todos los niveles. Y hay que decirlo, eso pasa dentro de la iglesia, eso pasa dentro de la curia, ¿no? De los padrecitos lo hacen, los obispos lo hacen a veces, y hay que denunciar y hay que decir, a ver, no. Y en ese sentido, la frase que a mí me encanta, ¿no? Juan 18:36, ¿no? Dice, en la discusión entre Pilato y Jesús, ¿no? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y a veces nos olvida esa parte, porque es una gran frase. Lo que dice es, digamos, la solución final de las cosas no pertenece al mundo. Ese es un problema de Dios, digamos. Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué hacer en términos políticos, no? Yo diría, pues tenemos que promover más democracia, porque el grave problema que tenemos es que la gente no conoce la democracia, no aprecia la democracia y está lista para, de hecho, abandonarla. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema antitiránico. Para eso se creó. No se creó para que fuéramos felices, no se creó para que seamos mejores personas, para que todo funcionara bien. Se creó para evitar la tiranía. Y creo que uno de los gravísimos problemas que estamos viendo y que los mencionas muy bien, pues es la incapacidad a veces de comportarnos de manera de defender, ¿no? Precisamente esa democracia. Yo creo que hay que rechazar por completo y abiertamente a cualquier partido político que lo que esté planteando sean políticas antidemocráticas. Y esto que voy a decir lo voy a decir totalmente a título personal, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver con la universidad ni con nada. Yo creo que lo que va a pasar en la reforma judicial, bueno, no en la reforma, en la elección, ¿no? De jueces, es una simulación. Yo creo que no vale la pena ir a votar. Lo digo sinceramente. Creo que lo que el demócrata hoy en día debe hacer, perdón, es decir, eso no es democracia. Eso es una simulación de democracia. No, y si ustedes vieron a Noroña salir a decir, ya nos dimos cuenta que en una de esas sí se nos colaron algunos perfiles del narco. Bueno, pues, ¿con qué confianza podemos voltear a ver este cuate, ¿no? ¿Con qué confianza podemos ir a ese proceso? La realidad es que hoy en día lo que tenemos que hacer es resistir precisamente a todas las fuerzas, toda la ola, ¿no? Antidemocrática que estamos viviendo. Y yo diría, en último lugar, ¿no? Y qué bueno que esto es un seminario en la cual está gente estudiando un doctorado, y un doctorado de esos que no, digo, no son evidentemente, ¿no? O inmediatamente profesionalizantes, ¿no? No es un MBA, no es un doctorado, ¿no? Qué bueno que se estudie filosofía social. Qué bueno que nos preocupemos precisamente por
el estatus, digamos, de un mundo que anda mal, que anda golpeado. Qué bueno que estemos tratando de darle la vuelta a estas cosas, ¿no? Y yo diría, entre más leamos, más empáticos nos volvemos. Yo diría, en ese sentido, entonces, tres cosas, ¿no? Espero no haber revuelto más. Ahora sí que el caldo, querido Antonio, hay que defender desde nuestras propias creencias, las que sean, pero ideas cada vez más sensatas, más pacíficas, más solidarias, más tendientes al bien común, al respeto a las minorías, al respeto a que tiene toda la gente a vivir simplemente. En segundo lugar, como políticos hay que, creo, rechazar toda la política antidemocrática que tenemos hoy en día. Y eso implica participar, obviamente, en asociaciones civiles y bla, bla, ¿no? Es decir, hay veces en que hay que hacerlo. Y tercer lugar, hay que educar. Y hay que educar mucho. Porque creo que el gran problema de México hoy en día no es, ¿no? Como a veces desafortunadamente escuchamos, es que mira los pobres cómo votan bola de babas. Yo creo que los pobres votaron con una racionalidad absoluta. Ellos dijeron, hay dos bandos, los malos y los más malos, ¿no? Los malos me dan 3,000 pesos, pues voy con ellos. Yo creo que la mayor parte, hay una gran cantidad, ¿no? De gente ya más fanatizada. Pero muchísima gente dijo, a mí me dan 3,000 pesos y con eso alarmo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces yo ahí te diría, veo esas tres estrategias, no está fácil, ¿no? Esto no se va a resolver en unos años. Yo creo que estamos viendo fácilmente, o sea, y lo decía, hay un librito de Yasha Monk que se llama eh, El pueblo contra la democracia, una cosa así. Eh, y en este libro dice una cosa que me parece fantástica. Lo escribió en 2018 y decía, estamos viviendo un momento populista que puede convertirse en una era populista. Yo temo que ya estemos metidos en la era populista, ¿no? Ojalá me equivoque, pero creo que sí, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer, pues, es prepararnos para cuando tengamos una oportunidad para romper esta tendencia y empezar una nueva tendencia. Muchas gracias, doctor. Nos va a tocar resistir a través de la razón. Está bonito, me gusta esa formulación. Ricardo. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por la ponencia sumamente interesante. A mí me surgen dos preguntas. La primera es, además de los personajes que ya han mencionado en nuestro panorama político como nación en México, ¿qué otro personaje, qué otra corporación tenemos que estar, digamos, o tener en la mira de aquí al próximo proceso electoral, además de Brasil, etcétera? Y también, ¿qué recomendaría para tampoco caer en el exceso de de la conspiración, ¿no? De que todo mundo está maquilando cuando, a ver, sabemos que sí hay factores de poder que están maquilando, pero tampoco, a veces nos inventamos como enemigos que ni al caso, quizá. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué personaje, qué corporación tenemos que tener en la mira en nuestro país? Y la segunda es además de la democracia que ha hablado aquí al final, ¿hay alguna forma cristiana, católica, correcta de hacer política, de hacer economía, además de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bien común, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, participación? Si hay algún modelo económico político que usted considera, además de la democracia, lo correcto dentro de un ámbito cristiano, católico, porque incluso dentro de la propia Iglesia hay también modos de ver, ¿no? Quizá los que están más cargados a la teología de la evasión, otros que defienden la economía social de mercado, etcétera. ¿Cuál sería una propuesta más racional, aún basado en la fe, quizá? No sé si soy claro, pero muchas gracias. Totalmente claro, Ricardo, muchas gracias. Mira, yo te diría, a ver, en el caso, por ejemplo, de qué figura seguir, yo creo que yo lo que te diría es, mi gran preocupación es que no hay nadie a quien seguir, caray. Que no hay perfiles interesantes, ¿no? Está en esta bola de personajes, ¿no? Que son ineptos a decir basta, son corruptos a decir basta también, que no es algo nuevo también, ¿no? Hay que decir, yo me he quejado del PAN exactamente igual, el PAN echó a perder una oportunidad histórica, ¿no?
Entonces, digamos, no es una defensa hasta el pan está muerto, ya no sirve para nada, ¿no? Igual y tenemos que crear algo nuevo. Igual y lo que nos hace falta es crear algo nuevo. Yo siempre he dicho que igual un partido socialdemócrata cristiano en México podría jalar, ¿no? Si lo hacemos bien, podría ser una buena idea. Yo diría, en sentido más internacional, ¿no? Los grandes neoliberales hoy en día, por ahí están las figuras como Joaquín, Agustín Laje, ¿no? Gloria Álvarez, todo este grupito, ¿no? Agustín no es tan malo, Gloria sí es nefasta, pero el problema de ellos es que ya están vendidos, ¿no? A una visión de hay que destruir, están locos, ¿no? Y después de eso que apoyaron a Milei, yo creo que no es una buena idea, ¿no? En el sentido de los conservadores, yo creo que Jordan Peterson puede ser una de las grandes figuras del conservadurismo actual. Y en Estados Unidos, bueno, pues hay lo que quieras, ¿no? De los más neoliberales, está institutos neoliberales que uno puede revisar, por ejemplo, está el instituto, el Cato Institute, y están todas las empresas de los hermanos Koch, que pues han sido de los grandes, ¿no? Liberales. Y estoy totalmente de acuerdo. Qué bueno que dijiste el tema, digamos, de los conspiranoicos, porque no, tienes toda la razón. Y de hecho no es mi interés, de hecho, decir, claro, hay una conspiración mundial que nos quiere fregar. No, son grupos de poder. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que tienen mucha lana y están bien locos, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? En México nos encantan las conspiraciones. No, yo creo que lo que hay que reconocer es, ¿no? Decir es que la conspiración del movimiento LGTB pues, no es una conspiración, es gente que quiere que le reconozcan sus derechos. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, con toda la crítica que podemos hacer. Tienes toda la razón, no debe de haber un conspiracionismo porque no lo hay. La realidad es eso. De hecho, el mundo hoy en día está tan saturado de mala información que ya nadie sabe ni para dónde jale. Digamos, ¿no? Ahora, el tema católico es bien divertido, ¿no? Me parece genial la pregunta. A ver, yo tengo mis simpatías con la teología de la liberación, algunas, reconociendo, digamos, los errores, algunos errorcillos. Yo me eduqué con Benedicto XVI, con Ratzinger. Entonces, digamos, creo que puede, más o menos eso te debe de decir algo, ¿no? Pero a ver, tienen un punto. El tema de decir, oye, vamos a clavarnos con los pobres, tienen razón. En el fondo creo que son gente buena, o eran, yo creo que ya la teología de la liberación está medio desaparecida, pero fueron gente buena. Ahorita que murió hace unos meses Gustavo Gutiérrez, a ver, honestamente yo leí sus libros y me dolió su muerte, porque creo que fue un hombre bueno. Yo creo que no hay que buscar un catolicismo adecuado. El catolicismo es por su propia definición diverso, y qué bueno que sea diverso. O sea, el hecho de poder reconciliar, ¿no? A San Agustín, que le gustaba el trago y le gustaba bla, bla, y luego se volvió un genio, ¿no? Y tiene luego a Francisco de Asís, que casi hablaba con las piedras y las plantas, ¿no? Y tienes una serie de gente que dices, es imposible reconciliarla. Pero la reconcilias, creo, en los principios más básicos, ¿no? Mencionabas doctrina social de la iglesia, pero fíjate, a mí me gusta, siendo muy del estilo de Benedicto, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de caritas in veritate y de veritas in caritas, me parece que es genial, ¿no? Es decir, es defender la verdad, pero sin volverte, ¿no? Un desgraciado. Ese es mi problema con Agustín Laje, por ejemplo. No tienes que ser un bully para defender la verdad. Yo creo que nos hace falta, y a los cristianos creo que nos hace falta mucha caridad. Porque a veces nos fascina, ¿no? Como ahorita nos han pegado mucho, ¿no? Pues, cuando podemos pegarnos, nos fascina pegar. Yo creo que hay que buscar eso en primer lugar. Y segundo, siendo también muy del estilo de Francisco, porque Francisco logró cautivarme. Me costó trabajo, no debo decir que no, me costó unos cuantos meses entenderle, pero la verdad es que a mí hay dos cosas que me fascinan. Una, digamos, el argumento central de Fratelli Tutti, digamos, como un argumento ¿no? El buen samaritano me parece una joya. Y en segundo, ahora sí que el malamente famoso quizá el capítulo 8 de Amor y Leticia, que le pegaron las dubias y bla, bla, ¿no? Cuando dijo, hay veces en que lo que le puedes dar a Dios es 80% y está chido, ya. A ver, lo que digamos eso nos deja ver es caminos de conversión. Y creo que hemos perdido de vista esa idea de los caminos de conversión. Es decir, la posibilidad del ser humano de decir, a ver,
Esto no es que me tira del caballo, ¿no? Y me vuelvo San Pablo. Digo, por eso San Pablo es tan famoso, porque solamente le pasó a él. Los seres humanos en general vivimos en un camino, ¿no? Y en ese camino, pues como bien lo planteas, ¿no? Pues a veces vas del lado de la teología de la liberación y luego das vuelta y te encuentras con, no sé, con Baltasar y no está mal, ¿no? Yo te diría, yo creo que sí hay líneas y hay guías y tampoco hay que decir todo se vale, porque no todo se vale. Estos nacionalistas no se valen, pero yo creo que la primera cosa, ¿no? Tenemos que hacer realmente un esfuerzo los cristianos por abrirnos, ¿no? Realmente al espíritu del Vaticano II. ¿No? El Vaticano II, con todos sus problemas y demás, tiene una gran esperanza en nuestra posibilidad de salir al mundo y de hecho encontrarnos con el mundo, ¿no? De hacernos mundo con el mundo, digamos, ¿no? Sin necesariamente ser ensuciados por el mundo. Yo diría, igual y no estoy diciendo excesivamente mucho, pero creo que el punto es, no hay un catolicismo adecuado, hay una serie, digamos, de formas adecuadas de ser católico. Hay otras que no, hay otras que hay que condenar y decir eso no se vale, pero, a ver, y terminaría con eso. A mí me tiene preocupadísimo y molestísimo y por eso, gran parte del amor que yo le agarré a Francisco fue por eso. Porque ahora resulta, ¿no? Yo soy de Francisco, ¿no? Yo soy de Benedicto, ¿no? Y entonces le miento a la madre del otro grupo, que oye, eso se llama populismo y es populismo eclesiástico, ¿no? A mí me parece que estamos cayendo en los mismos errores que todos los demás, ¿no? Entonces yo empezaría, de hecho, por decir, aquí esto no es una iglesia de este papa o de este papa, ¿no? Si creemos en eso es algo más grande, ¿no? Si no, la verdad es que lo mejor que hay que decir es una institución humana que está llena de errores y punto, ¿no? Mejor no salimos. Yo diría eso. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que gran respuesta y me deja también para seguir pensando. Muchísimas gracias. Doctora Olivia. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Aranda, por la exposición. Tengo acá algunas preguntas, alguna inquietud, una preocupación quizás, a ver, primero una pregunta a un politólogo, digamos así. Este, ¿Es verdad que las terceras vías ya nacen muertas o no? O sea, a ver, ¿a qué voy con mi pregunta, no? Ese fenómeno que vemos en Estados Unidos, pues, que vemos en realidad en Latinoamérica, vemos en Europa, es decir, ¿no? Esta polarización tan grande entre, vamos, se puede llamar derecha-izquierda, pero es mucho más que esto, ¿no? Porque a veces hasta los confines entre derecha y izquierda están bastante más difuminados y confusos de lo que uno podría suponer. Pero en todo caso, en Estados Unidos tenemos demócratas y republicanos, en Brasil, tenemos Bolsonaro y Lula, en fin, en Italia tenemos a Salvini, a Giorgia Meloni, y a los partidos de izquierda. En Francia tenemos a Le Pen, y por ahí vamos. Entonces, a veces, efectivamente, uno cuando tiene que votar pasa por el martirio del voto, en el sentido que tú dices, conciencia en qué voto, ¿no? Y en el fondo, uno no se siente representado. Bueno, eso yo hablo desde mi experiencia. Uno no se siente representado por ninguna de las opciones que tiene. Entonces, efectivamente, uno está optando entre el malo y el más malo, y a veces uno, pues, dice, en este contexto, ¿qué es lo más malo? En fin, entonces, a ver, pero claro, parece ser que en el mundo político esa especie de polarización o radicalización tiene un cierto appeal, digamos así, ¿no? Como, no sé. Entonces, claro, yo siento falta de propuestas más inteligentes, sensatas. Parece que en esos grupos, digamos, de poder, si uno dice A, el otro va a decir per forza, como se dice en italiano, no A,
O sea, yo digo, no es posible. O sea, uno se preocupa por el medio ambiente, el otro va a decir el medio ambiente, no, no existe esto, no existe lo otro. En fin, ¿no? Si uno se preocupa por la familia, el otro grupo va a decir, no, pero en realidad la familia es un modelo opresor, y etcétera, etcétera. Entonces, más bien hay que preocuparse por la mujer, no por la familia, porque la familia puede disolver a la mujer y sus derechos. En fin, entonces mi pregunta es, digamos, en su visión como politólogo, etcétera, ¿qué tanta fuerza puede haber una tercera o terceras vías más centradas, por así decir, en que no tengan, por ejemplo, que por temas, digamos, voy a poner bien claro, pero por temas, por ejemplo, de fidelidad a temas morales, en sentido religioso, tenga que, por ejemplo, tomar distancia de temas sociales tan importantes, ¿no? O sea, o tenga que casarse con cierta visión, por así decir, tal cual, imperialista, machista, lo que sea. Entonces, a ver, esa es mi pregunta con relación al tema de las terceras vías, ¿no? Claro, en términos de realidad, cuando preguntó Ricardo hace poco, nos decía, lo difícil es que en muchos contextos no hay, es decir, no tendríamos que inventar un partido, inventar algo, pero yo me pregunto más, mi pregunta es más teórica con relación a oportunidades o posibilidades de que esta tercera opción sí tenga futuro, por así decir, ¿no? Pero bueno, ya, me quedo por acá. No, mil gracias, mi querida Livia. Te mando un abrazote, como siempre. Eh, a ver, yo te diría, yo soy mucho de terceras vías, pero más que terceras vías, ¿sabes? Yo soy un convencido de que la socialdemocracia de la posguerra fue probablemente la época más feliz de Occidente. Sí, sí lo creo, porque apoyaba a las clases medias. Y en ese sentido, ¿no? Yo sé que tú eres una gran aristotélica, espero yo no estar destazando a Aristóteles, ¿no? Al decir esto, pero, a ver, Aristóteles plantea que la democracia es un sistema corrupto, ¿no? En la política. Y es un sistema corrupto porque es un sistema, ¿no? Que no persigue como tal el bien común, sino el bien de las masas, bla, bla. Pero, digamos, en esa misma discusión dice, bueno, ¿cuál es el sistema más fuerte? Pues evidentemente, y el mejor podría ser, ¿no? Si tienes un rey, ¿no? Que es virtuoso, pues sería el más potente, digamos, en la promoción del bien común. Pero dice, pero evidentemente, ¿no? La tiranía se vuelve el más peligroso de todos, porque es el más fuerte, ¿no? Eh, digamos, llevado hacia el mal. Y precisamente por eso la democracia es preferible a la tiranía. Porque a final de cuentas, lo que vamos a ver, perdón, lo que vemos es que la democracia es preferible no porque sea buena y no porque sea fuerte, al contrario, preferible porque es débil. Y en esa debilidad le viene precisamente su virtud, es decir, en esa debilidad está que es, digamos, dificulta las posibilidades de la tiranía, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí. Yo sí soy de terceras vías, creo que hay que buscar, ¿no? Estas cosas. Yo no me considero luego ni liberal, ni no liberal, ni conservador, como que tampoco me siento a gusto en ninguna de las categorías. Pero más allá que terceras vías, yo hablaría de paradojas o de tensiones, quizá, tensiones creativas o tensiones productivas. Por ejemplo, hay una tensión evidente entre libertad e igualdad. Es decir, hay veces en que la igualdad, ¿no? Tiene que jalar porque si no perdemos la cohesión social. Pero hay veces en que hay que golpear la igualdad precisamente para hacer espacio para la libertad. Ahora, ni una ni otra es más importante que la otra. La enfermedad de la libertad es el libertinaje, la enfermedad de la igualdad es el colectivismo, ¿no? Y como ese podemos encontrar una gran cantidad de tensiones productivas que lo que nos enseñan es que la mejor forma de la sociedad es cuando todo el tiempo, ¿no? Una fuerza está contrarrestando a la otra.
¿Por qué? Igual soy muy pesimista en mi forma de pensar, pero yo creo que los teóricos demócratas lo que planteaban es un peligro, y es un peligro real, ¿no? El poder. El poder es una cosa canijísima, bien interesante, bien divertida, ¿no? Lo que ustedes quieran, pero es una cosa bien peligrosa. Y entonces la mejor manera de contenerla es precisamente cuando nadie tiene el poder, cuando el poder se difumina, se controla, ¿no? Se vuelve en compartimentos, se fragmenta, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sería más fácil que alguien mande? Pues sí, pero los demócratas, al menos creo que los buenos demócratas, eso es lo que buscan, ¿no? Caminos precisamente en eso. Y de no, pues las paradojas es igual en el sentido, por ejemplo, de izquierdas y derechas, ¿no? A ver, hay cosas en las que yo soy muy de derechas y hay cosas en las que soy muy de izquierdas, ¿no? Como bien dicen, ¿no? No son categorías ya tan útiles, ¿no? Pero quizá, ¿no? En el fondo yo creo, ¿no? Y ahí sí soy muy, igual soy muy cristiano en el sentido, digamos, ¿no? Muy tipo Francisco, ¿no? Yo creo que una de las grandes ventajas de un sistema político como el democrático, cuando funciona bien, es que genera empatía. ¿Cuál es el problema? Pues que para generar empatía necesitas educar a la gente, ¿no? Necesitas darle literatura, que a través de la literatura aprenda que el otro no es mi enemigo, el otro no es un demonio, el otro no debe ser destruido, ¿no? Inmediatamente, sino que el otro es diferente a mí y está chido y podemos ser amigos y podemos ir, tomarnos una cerveza y después, ¿no? Entrar en una calorada discusión y al final darnos un abrazo y decirnos buenas noches. Yo creo que por ahí hay algo, ¿no? Que se nos está yendo, porque de nuevo, el radicalismo es el gran problema. Y el radicalismo, ¿por qué nos gusta, no? También decías, hay esta fascinación por los radicalismos. Pues claro, porque el radicalismo es fácil. Es decir, es una simplificación de la realidad social, ¿no? Es decir, las cosas son blancas o negras. No, bueno, la realidad, al menos creo los demócratas decimos, la realidad es una escala de grises. Bien canija de estudiar, ¿no? Cuando quieres tú tomar decisiones, pues es más fácil decir, ¿no? Blancos o negros. Yo creo que la lógica de blancos o negros, pues es la que nos tiene donde nos tiene, ¿no? Y obviamente la política de grises a mucha gente le da miedo porque ¿no? le suena relativismo. Yo creo que no es relativismo, es reconocer la realidad. Y desde la realidad empezar a generar principios, ¿no? O aplicar los principios, los que quieras, ¿no? Tomás de Aquino, los axiomas, la ley natural, lo que sea. Pero yo sí empezaría por ahí, querida Livia, porque si no creo que lo que vamos a tener es eso, es más radicalismo. Y ese radicalismo también hay que reconocer es cada vez más estúpido. Es decir, los malos de hace 30 años, de hace 40 años, eran al menos un poquito más inteligentes que los que tenemos hoy en día. Hoy en día, eh, digo, espero que nadie esté en desacuerdo conmigo, pero tenemos a Cuauhtémoc Blanco en el Congreso, acusado de haber violado, ¿no? A su media hermana, defendido por fuero, ¿no? Y después, digo, hablando precisamente del machismo, no sé si escucharon a ese viejillo del Prino que dijo, se atrevió el muy desgraciado a decir, ni estaba tan violable la señorita, ¿no? Ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que pasa, de nuevo, y con eso ya me callo, pues pasa por un tema de empatía, de cultura, de cultura real, ¿no? Un poco esta visión de las artes liberales, ¿no? De una persona cultivada. Y el problema, yo creo, de nuestra democracia es que no tenemos personas cultivadas. Entonces, si la democracia la volvemos, y creo que en eso Platón y Aristóteles estaban de acuerdo, pues si la democracia es de la chusma, pues entonces es un gobierno perramente destructivo, que es exactamente lo que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Son temas muy interesantes. No te preocupes con mi vena aristotélica. Además, a ver, Aristóteles es un autor bastante complejo. Bartolomeo de las Casas, pues, discutiendo con otro, profesor Roberto, ¿se sabe quién es el otro? Yo siempre me olvido. Uno se encontraba con partes de Aristóteles de la Ética Nicómaco para defender la esclavitud y el otro para defender la no esclavitud. O sea, entonces sí es un autor, digamos, que
se tiene sus complejidades y hay muchos puntos discutibles también. Entonces, no, con relación a eso, en buena parte, sin ningún problema. El tema este lo ponía, y acá lo comparto porque conversando con muchos jóvenes, no necesariamente de la Facultad de Filosofía, pero con muchos jóvenes mexicanos, justamente algo que me ha llamado la atención, que yo creo que ahí es el piso donde no está tan firme. Ahí está, Ginés Sepúlveda. Muy bien, gracias. Lo que no está tan firme es este amor por la democracia o esta valoración positiva de la democracia, la crisis de la democracia que ya hemos discutido. He escuchado en más de una ocasión, lo que necesitamos es una mano fuerte, ¿no? La clásica, en el sentido de cuando hay crisis, uno siempre espera, pues, muchas veces espera una figura mesiánica que pueda venir a solucionar la problemática, con todo lo falso que puede tener y con todas las implicaciones que hay, ¿no? Pero claro, muchos decían, mientras nosotros no tengamos un Bukele en México, vamos a seguir así. Y yo hasta me acordé de Hobbes, no solo porque nuestro querido Jorge está haciendo una tesis sobre Hobbes, pero me acordé por esta disyunción que ponía Hobbes entre libertad o renuncia a la libertad por la seguridad, ¿no? Pero digamos, mutatis mutandis, lo que hablando con la gente percibo es que la gente ni siquiera siente o no categoriza que estaría perdiendo libertades, sino más bien lo que dice es, hay libertades que ya no tenemos, porque no tenemos libertades por el tema de la seguridad, el tema de la violencia. O sea, en el fondo no estoy renunciando, ¿me entiendes? O sea, pero claro, ahí falta tal vez experiencia de vida, formación, para entender que hay otras implicaciones. Entonces es algo así como, bueno, la libertad ya no tengo, perdón, es que estoy enferma. La libertad ya no tengo, ya no tengo libertad económica o la tengo reducida a la mínima expresión, ya no tengo, libertad de salir a la calle sin que me metan una bala, entonces que al menos yo viva seguro, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que ahí sí, como decías, hay todo un tema de educación muy interesante, hay un tema de formación, hay un tema de cultivar, que yo creo que es todo un tema. Pero bueno, ya, me quedo por aquí para que otros puedan participar. Bueno, de hecho, estaba la mano de Jessie levantada, pero no sé, Jessie, ¿querías preguntar? Sí, gracias, doctor. En realidad, bueno, creo que mi duda tendría lo siguiente. En realidad, creo que ya la respondió. Realmente el ejercicio democrático en América Latina no ha demostrado ser lo que promete, ¿no? El respeto a las garantías individuales, al derecho a participar todos de una vida pública. Y en realidad no ha sido así. Y fue una democracia que se ganó a sangre, ¿no? Entonces, evidentemente no es ese camino unidireccional que era lo que prometía, ¿no? Y que obviamente pues atiende a lo que decía Marx, ¿no? Eso de la acumulación de la riqueza, ¿no? En los que ya detentan los medios de producción. Pero tampoco los intentos fallidos por un pseudosocialismo han sido lo ideal, ¿no? Lo que pasó con los Khmeres rojos, que fue algo terrible, que costó vidas, que demostró que tampoco era esa la vía, ¿no? Y bueno, entiendo lo que dice el doctor, ¿no? El tema de la democracia es que quien está participando de la democracia tampoco tiene como los elementos para decidir, ¿no? No tiene esas herramientas y obviamente un sistema paternalista que le permite, pues, cubrir esas necesidades cuantitativas, que son las que se encuentran en la base de Maslow, pues le resulta suficiente, ¿no? Entonces, entiendo perfecto lo que dice la tercera vía, porque en realidad eso atendía mi duda, ¿no? Si ha demostrado que no es la mejor opción, pero tampoco el pseudosocialismo, entonces, ¿en qué estamos fallando, no? Y, o sea, ¿cuál es la opción? Muchas gracias, doctor.
Oh, mil gracias, Jesse. Al contrario, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que coincidimos perfectamente. Yo te diría de manera como muy, tratando de ser claro, ¿no? Y rápido. El problema de la democracia hoy en día creo que es, y en esto me baso en un filósofo que de veras vale la pena muchísimo leerlo, Alexis de Tocqueville, me parece que es el más importante teórico de la democracia moderna, al menos en el siglo XIX. Tocqueville decía, la democracia es antes que cualquier otra cosa una forma de ser en sociedad. Eso sí creo que es el gran tema, es decir, lo que Tocqueville veía es que las instituciones, el voto, los jueces, eso está bien, pero de nada sirve y no ganamos nada si no está, digamos, cobijado por una forma de ser en sociedad. ¿Qué implica eso? Pues a ver, no podemos tener democracia si tenemos los niveles de desigualdad que tenemos. No podemos tener democracia si tenemos los niveles de ignorancia que tenemos. No podemos tener democracia si tenemos los niveles de corrupción que tenemos. Es decir, queremos democracia, pero no hemos hecho la tarea para ser demócratas. Es decir, los demócratas se educan y no hemos hecho eso. Y critico ampliamente al PAN por una sola cosa, porque perdieron una oportunidad histórica, echaron a la basura una oportunidad histórica realmente para darle la vuelta a este país. ¿Qué es lo que no hicieron? Cambiar la forma, perdón, yo también estoy enfermo como Olivia. Lo que no hicieron fue cambiar las reglas de la política. Es decir, no lograron, no quisieron, ¿no? Cambiar esas reglas no escritas, ¿no? Entonces, cuando decimos, oye, la democracia no ha funcionado, no, tienes toda la razón. No, no, y estamos lejos desafortunadamente estamos muy lejos de funcionar, porque en el fondo, no, la democracia es más una forma de ser en comunidad. A mí de las cosas que me preocupa tanto de este White Christian Nationalism es eso. Es que se trata de yo ya no quiero convivir con el diferente. Yo ya no quiero convivir con el negro, con el turbante, ya no quiero convivir. ¿Cuál es el problema? Y eso es lo que estamos viendo. Incluso, no, déjame meterme a uno de mis temas favoritos son las redes sociales, porque digo, cuando uno trabaja con squinkles todo el tiempo, ¿no? Están en las redes sociales y les digo, a ver, las redes sociales, y eso está medido, ¿no? Están generando un fenómeno que ya en los 90s Gil Lipovetsky llamaba narcisismo colectivo, que es me junto con los que son iguales a mí y solamente con los que son iguales a mí. Bueno, yo creo que ese es el gran peligro que tenemos hoy en día. Es decir, no somos capaces de acoger al diferente. Simplemente porque es diferente, ya es pecador, ¿no? Es horrible o es estúpido. Entonces, el ejemplo clásico pues, es esta distinción entre chairos y fifís, ¿no? Como si fuera una distinción real. Y la gente se lo toma en serio, ¿no? Y dice, yo soy fifí, orgullosamente, que dice, no, nadie es ni chairo ni fifí, ¿no? Pero este mismo simplismo, obviamente, casa muy bien con el nivel de ignorancia de nuestras sociedades, ¿no? Y no es solamente México, aquí estamos hablando de todos, ¿no? La ignorancia va para todos lados, pero la de México es muy particular. Entonces, te digo, sí, tienes toda la razón, la democracia no ha dado los frutos y yo creo que una de las grandes deudas que el PAN nunca ha querido reconocer es que se les olvidó voltear a ver a los pobres. Se les olvidó, es la realidad. Siguieron el mismo juego, se corrompieron a lo mejor que pudieron. No hubo gente buena, ¿no? Pero nos regresaron al PRI, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a remar otra vez, desafortunadamente. Yo te dejaría con esta idea. Creo que la democracia nunca va a funcionar a menos de que entendamos que es una forma de ser en sociedad. Y eso implica valores, eso implica empatía, implica tolerancia, implica virtudes cívicas, implica cultura, implica la capacidad de no asustarme cuando el otro me dice cosas, ¿no? Dentro de su propia diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí empieza la auténtica democracia. Muchísimas gracias, doctor. Mil gracias. A ti. Livia, no sé si querés hacer alguna otra pregunta. Tienes la mano levantada. No, como que se le quedó, creo. Solamente se me quedó acá. No, damos espacio a que otros hagan preguntas.
ya. Bueno, yo tengo, pues, no sé si comentario, reflexión, pregunta. Este, alguna vez un profesor me regañó porque ya llevaba mucho tiempo hablando y me dijo, a ver, Roberto, para, en algún momento va a venir una pregunta o estás pensando en alto, ¿no? Este, espero que no me pases. Eh, no, a ver, una de mis preocupaciones justo ahora que mencionaste personajes como Laje y todo esto, es justo la tan afamada batalla cultural, ¿no? Y es que está como muy de moda decir, no, y estamos en una batalla cultural, tal. Eh, Ay, a mí siempre se me estrujen ahí las tripas cuando escucho eso, porque yo no sé si esa es más bien como una teoría conspiranoica de que justo genera este tipo de vertientes radicales, eh, y que es uno del, vaya, Habermas tiene un escrito bien bonito, bueno, cuando le dieron el premio después de lo del 11 de septiembre, sí, de lo de las Torres Gemelas, perdón, donde justo dice, el gran problema del fundamentalismo es que genera otros fundamentalismos. Y ese es uno de los grandes peligros. O sea, además de que el fundamentalismo de suyo genera violencia, esta gente que es necia, que no sabe discutir, que quiere imponerse sobre los demás, tal, y que eso se puede llevar al extremo del terrorismo y todo esto. Si el gran peligro no es ese, el gran peligro es que genera otras formas de fundamentalismos y entonces, y eso lo vemos con todas las grandes polémicas en la actualidad, ¿no? Donde vemos puros diálogos entre sordos, ¿no? En todos los temas Ujú, polémicos, el aborto, la eutanasia, la política, el fútbol, la religión, lo que decías ahorita, ¿no? De si los que están a favor del cardenal Sara y los que no, y los que y entonces, entonces ya empieza a haber disputas, ¿no? Ya están peleando a ver quién, a ver qué papa queda, ¿no? Eh, y creo que en esa misma línea se inscribe este tipo de ideas de que hay una batalla cultural. Claro que yo entiendo que estamos en una época muy convulsa, con una serie de ideologías muy potentes, con una serie y con una falta de pensamiento crítico, lo que tú decías, una falta de sensatez brutal, pero que creo que justo eso acelera ciertos procesos de fanatismo, ¿no? Y recuerdo muchísimo un texto de Gabriel Marcel donde dice, justo tratando de, pues de reflexionar sobre el nazismo, dice, hay que recordar que todo fanatismo tiene un componente religioso y que por eso incluso al interior de la iglesia, al interior surgen fanatismos, ¿no? A mí me preocupa que este tipo de discursos de batalla cultural que son muy arraigados y que generan ese tipo de discursos, sabemos minilajes por todos lados, ¿no? Dentro de los cristianos, ¿no? Y a mí eso me parece bien preocupante cuando no sé si la actitud correcta de un cristiano debería ser más bien, y a mí en ese sentido me gusta una entrevista que le hacen a Hajjab, decías ahorita lo de San Pablo, ¿no? Y claro, es un hecho único, pero dice Haddad, nosotros más bien tendríamos que ir al encuentro del otro esperando que el otro sea Saulo, ¿no? No desenvainando la espada y vamos a agarrarnos aquí no sé, a espadazos culturales, ¿no? Sino más bien ir a la escucha, al diálogo, al encuentro, que yo creo que esa fue una de las grandes virtudes, por ejemplo, de Francisco, ¿no? Eh, eh, no sé no sé si resolvió con muchas cosas, ¿no? Yo no lo sé, pero creo que esa apertura al diálogo fue fundamental en su pontificado. No sé, ¿tú qué piensas de esto, de la batalla cultural y estas cosas? No, a ver, yo estoy de acuerdísimo contigo, querido Beto. Tienes toda la razón. La batalla cultural es que no sé cómo decirlo con palabras educadas, pero es una jalada de fanáticos, ¿no? Es la manera de decir, es que yo soy un bully, ¿no? Porque los otros son bullies. Qué chido, ¿no? En un mundo de bullies. A ver, yo no creo que haya una batalla cultural
¿no? Como tal. Y lo puedes ver desde el punto de vista cristiano, ¿no? Decir, a ver, siempre ha habido una batalla, ¿no? Cultural. Pues sí, ¿no? Siempre ha habido formas más elevadas y menos elevadas de vida. Sí, no le veo bronca. Ahora, lo que ellos hacen es decir los buenos y los malos, que eso el cristianismo de entrada nunca lo ha dicho, ¿no? El cristianismo siempre dice, a ver, aquí nadie es bueno, ¿no? Y partamos de esa idea de que todos estamos jodidos. Yo lo que te digo, a ver, yo coincidiendo, eh, eh, los Laje de este mundo, y Laje la verdad es que es un tipazo, yo tuve la oportunidad de platicar con él, tipazo de veras, pero yo no estoy de acuerdo con su forma de atacar a la gente, ¿no? Porque además hoy parece que la única manera de volverte famoso, ¿no? Es si le rompes el hocico a los demás, ¿no? Es lo mismo que pensador más de tipo judío, Ben Shapiro, hace exactamente lo mismo, ¿no? Son destructivos. Yo creo que tienes razón en el tema del fanatismo, porque el problema del fanático es que cree que tiene razón, o tiene seguridad sobre sus propias ideas. A ver, si algo sabemos en filosofía, ¿no? Sin ser yo filósofo, yo diría, si algo se sabe en filosofía es pues, que nadie tiene certezas absolutas, ¿no? El camino, la verdad, es un camino, en primera, colaborativo y o sea, en el sentido de diálogo, ¿no? Hay un diálogo, y en segundo lugar, nunca vamos a llegar, porque siempre que llegas a una meta, pues, se abren nuevas preguntas y nuevas preguntas y nuevas preguntas. El fanatismo yo creo que es el recurso del miedo, en primer lugar, y creo que eso es lo que tú decías con el 9/11 y el mismo argumento de Habermas. Es eso, es decir, cuando yo tengo miedo me fanatizo, ¿para qué? Dios, es un mecanismo de defensa. Es decir, regreso a lo que es más mío, más íntimo, ¿no? Y todo lo que es extraño lo rechazo. Y es un argumento del tonto, ¿no? Del tonto que no quiere pensar, ¿no? Porque la vida es más compleja. Si decimos los buenos y los malos, pues, es un ejemplo, digamos, de nuestra incapacidad, ahora sí casi nata, ¿no? De pensar, ¿no? Creo que lo que implica, digamos, la ilustración, lo que implica la civilización, lo que implica, ¿no? El hecho del cultivo de la razón, es precisamente ayudarnos a salir de ese tipo de problemas, ese tipo de porquerías, ¿no? Es decir, te vuelve capaz de entender que somos, ¿no? Limitados y limitadísimos. Y el fanatismo lo que busca es decir, no, yo ya encontré la verdad y es una verdad que voy a imponerle a todos. Bueno, a mí me parece que la historia misma nos ha dado incontables ejemplos de cuán falso es esto, ¿no? Y creo que hay que defender, ¿no? Un tipo de verdad más acorde con el cristianismo incluso, ¿no? Lo que decías de Francisco, yo también comparto esa idea. Y a ver, el propio Jesús, ¿no? El Jesús reprende a los discípulos cuando empiezan a decir, este cuate anda haciendo, ¿no? Milagros en tu nombre y bla, bla, y tú le vamos a ir a romper el hocico. Y Jesús dice, a ver, espérate, pues nos está ayudando, ¿no? Es decir, hay una visión, ¿no? No de nuestro grupito cerrado, ¿no? Y los otros, ¿no? Y hoy, pues, el problema es que creo que es un fanatismo de miedo, es un fanatismo de ignorancia, ¿no? De la peor ignorancia, caray. Es sorprendente, ¿no? Entonces, pues sí, estamos, creo, si la llamamos a eso la batalla cultural, genial, ¿no? Pero yo creo que, como bien lo planteas, ¿no? No es parte, digamos, de una conspiración, es la lógica del mundo. Ahí me gusta, por ejemplo, y eso lo dice Charles Taylor, ¿no? Dice, es un argumento, él le llama la lucha continua, ¿no? Dice, es una lucha continua entre formas más elevadas de vida y menos elevadas de vida. Y es lo único que podemos hacer porque los seres humanos somos limitados, ¿no? Pero coincido, 100%, tienes toda la razón en la manera como lo pones, coincidimos 100%. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Y bueno, estoy viendo ya la hora y es jueves y mañana también se viene otra jornada, con lo cual, pues bueno, Juan Pablo, yo agradecerte profundamente que nos compartieras esta excelente plática. Eh, pues repito, ¿no? Creo que tú dijiste algo que es muy interesante, ¿no? Qué bueno que existe un doctorado en filosofía social, qué bueno que hay esta preocupación, digamos, por atender a los problemas sociales. Y yo creo que eh, hay un filósofo mexicano llamado Guillermo Hurtado, que justo es uno de los grandes reclamos que le hace a la filosofía en la actualidad, ¿no? Que los filósofos
mexicanos particularmente, dice. O sea, hay muchos filósofos de profesión, pero hay muy pocos filósofos que están haciendo, atendiendo a esta realidad social, ¿no? Que yo no soy de la idea de que todos debiéramos hacer entonces filosofía Ah, social, pero sí creo que es un tema, o sea, que no puedo, a ver, las grandes tesis platónicas de la educación se plantean desde el contexto específico de la educación griega, ¿no? Y lo mismo pasa con Aristóteles y incluso recuerdo alguna vez una entrevista que le hacían a Vigo y decía de Aristóteles, ¿no? Decía, el tema es que cuando en la antigua Grecia, cuando hacían filosofía de lo cotidiano, ¿no? Y entonces, si en la vida había caballos, hacíamos reflexiones sobre los caballos, ¿no? Y entonces, y creo que es algo que a veces la filosofía pierde de vista. Estamos más, yo suelo hacer como un comentario un poco en tono de burla, diciendo a veces estamos más preocupados por la materia prima, ¿no? En Aristóteles o en Leibniz, por las mónadas leibnizianas, que por atender la realidad, ¿no? Y creo que la filosofía tiene que volver a atender a la realidad. Entonces, pues Juan Pablo, muchísimas gracias por recordarnos esto y creo que aunque digas que no eres filósofo porque no estudias eso, bueno, Wittgenstein tampoco, ¿no? Era ingeniero. Este, es uno de los filósofos más destacados del siglo XX, ¿no? Entonces, pues al contrario, ¿no? Y bueno, ya Arendt era filósofa de formación y le chocaba que le dijeran que era filósofa, ¿no? Y decía, no, yo soy politóloga, ¿no? ujú. Tendríamos que ver esos extremos, ¿no? Pero Juan Pablo, muchísimas gracias. No, mi querido Beto, y de veras gracias a todos por escucharme. Espero haber sido más o menos claro. Y de veras estoy más que a la orden por si alguien de veras le interesa el tema y quiere bibliografía, estoy más que a la orden, ¿no? Y al contrario, gracias por invitarme. Yo feliz de la vida.